Pero vamos a saludarlo a Rosendo Fraga, que está del otro lado, para iluminarnos un poco respecto de cómo viene el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso. Hoy tuvimos una novedad importante, que es que se va a postergar el tratamiento de la ley, en parte porque el gobierno no está reuniendo los apoyos necesarios para algunos artículos en particular, como por ejemplo el referente a las retenciones a las exportaciones del campo, ¿no? Es uno de los puntos, le diría, más ásperos en este momento. Hoy, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, tuiteó algo que después le valió la respuesta de Pablo Moyano, que escuchábamos más temprano, diciendo que lo van a tirar al riachuelo. Básicamente eso dijo Pablo Moyano. Luis Toto Caputo decía hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si algunos de los artículos económicos no son rechazados. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico. Eso decía el ministro de Economía. Y ahora sí lo saludamos a Rosendo Fraga. Muy buenas tardes, Rosendo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Por favor, a vos por atendernos y darnos un rato de tu análisis. ¿Cómo ves esta puja en el Congreso respecto del tema retenciones? ¿Y cómo ves que va a impactar en la opinión pública esta suba de impuestos que viene con la ley ómnibus, Rosendo? Bueno, yo diría que la retención, acá hay que contemplar, son las retenciones del campo y de la industria. Sí. Y es un punto, me parece importante tenerlo presente porque en alguna medida afecta a la mayoría de las actividades productivas y no es solo el campo el que es tocado como generalmente ha sucedido. Yo creo que acá el punto son los gobernadores, ¿no es cierto? Por el tema de retenciones se manifiesta más a través de los gobernadores y de los propios diputados, o por los diputados a partir de la opinión de los gobernadores. Y me da la impresión que esto es una posición bastante firme de los gobernadores. Y pese a la declaración del ministro de Economía, no veo tan fácil que en esto, ¿cierto?, los gobernadores vayan a ceder. ¿Cómo se presenta el horizonte? Se presenta el horizonte que yo creo que los gobernadores, nosotros no peronistas, los cercanos al gobierno, van a votar la ley ómnibus, pero en este punto las retenciones van a votar en contra. Es decir, veo difícil que el gobierno tenga la suba de retenciones generalizada. Bueno, así que ya ese sería un punto que tendría que, entregar el gobierno, ¿no? Un punto importante de la modificación. Bueno, yo creo que hay que meter un punto, ya no, no se trata de entregar, sino de perder. ¿Qué quiero decir? Es decir, al momento de hoy las dos posiciones están firmes. Y eso resultará, ese artículo en particular, porque se puede aprobar un proyecto en general, pero después no aprobarse un artículo en particular, que este sería el caso en este momento. Es decir, y me parece que en la medida en que no haya acuerdo, va a ser de carisma, no va a ser una crisis, va a ser una derrota del gobierno en un artículo. Claro, pero un artículo muy importante, claro. Y Rosendo, ¿cómo estás viendo la posición de la coalición cívica, parte del radicalismo, Hacemos Federal, que están un poco reticentes a la votación del dictamen de la mayoría? Bueno, a mí me parece que el partido de Carrió se va a mantener firme y yo creo que no va a votar la ley ómnibus. Hay un sector de la calle que tampoco lo va a hacer. En cambio, yo veo este bloque que representa a Pichetto, ¿no es cierto? Se llama Hacemos Causa Federal, ¿no es cierto? Yo creo que tiende a votar, ¿no es cierto?, con el gobierno. Pero en el tema de las retenciones me parece que acompaña a los gobernadores. Sí. Rosendo, te quiero preguntar también por el paro de hoy. Primero quisiera tu evaluación de si crees que fue positivo o negativo en términos de evitar el caos en la calle, ¿no? El corte de calles. La verdad que lo que se vio es que transitaron por las avenidas, sí se cortó la 9 de julio en un momento. Después en el Congreso sí se circulaba por las avenidas. ¿Cómo lo viste vos en general? Bueno, como paro fue un paro importante, considerando que ha sido el mes y medio de gobierno.
que generalmente en este momento nunca hubieron paros tan rápidos. Por esto mismo me hace pensar que yo creo que el paro fue precipitado. Sí. El mismo presidente Milei, Javier Milei, ha dicho públicamente, el peor momento va a ser entre marzo y abril. Bueno, es decir, si eso fuese así, o si eso va a ser así, es claro que el mejor momento para un paro sería ese, entre marzo y abril. El paro se ha adelantado, me parece que es respaldado por el tercio que está firmemente en la posición, pero que la mayoría de la población, ¿no es cierto?, no lo acompaña en este momento, ¿no es cierto? Que eso es lo que, y en alguna medida, hasta el gobierno hasta puede ganar cierto espacio en los sectores que están en el medio. Siempre vos tenés un tercio que está con el gobierno, el 30% por Milei en las PASO y la primera vuelta, un 30% que está en la actual oposición, el peronismo acá, nuestro tercio que está en el medio y fluctuante. Sí. Ese tercio fluctuante, yo creo que el presidente puede ganar apoyo confrontando con el paro del CGT. Sí. Y Rosendo, ¿qué opinás sobre la ruptura de los diputados que responden a Osvaldo Jaldo, recordemos de Tucumán, ¿no?, que van a armar un bloque propio y van a votar a favor? ¿Qué lees en esta ruptura en Unión por la Patria? Bueno, aquí lo que se recibe es un interés provincial de Tucumán, que es la protección al azúcar. Claro. Es decir, en el proyecto de ómnibus inicial se eliminaba la protección al azúcar. En las negociaciones se ha mantenido la protección al azúcar, y esto es lo que motiva la actitud de Jaldo y algunos legisladores más. Es importante que aunque cuantitativamente no sean más de media docena, es importante en un momento que los diputados se cuentan de uno. Sí. Y Rosendo, en general, ¿cómo está viendo en este mes y medio de gobierno la gestión de Javier Milei en cuanto a las negociaciones con los distintos sectores políticos? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Él tiene una personalidad, yo diría, que se ha desarrollado políticamente y ha ganado elección con una actitud que podríamos llamar como confrontativa. Esa es la actitud que ha tomado, y esa es la actitud que le ha hecho ganar, ¿no es cierto? Por eso, si apareciera hoy Milei cediendo frente al paro, tendría un costo político entre sus mismos votantes. ¿Y vos ves que no se dio? Que está jugando en el tema de la ley ómnibus, con un presidente que con realismo se da cuenta que hay que negociar, pero en alguna medida también se aprecio de su imagen, que puede hacer que la negociación tenga un costo. Yo creo que ha demostrado flexibilidad política, del todo nada a aceptar negociaciones, tratando que se noten lo menos posible. Muchísimas gracias. Rosendo Fraga, analista político, nos contaba su visión sobre tanto el paro de hoy, de esta tarde, como el tratamiento en el Congreso de la Ley Ómnibus. Muchísimas gracias, Rosendo. Gracias a vos. Hasta luego. Rosendo Fraga.